Del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a continuar con nuestros temas. El tema que hoy nos toca ver se titula La unión hipostática. Belén se convirtió en un eslabón entre el cielo y la tierra. El hombre siempre ha buscado el eslabón perdido, pero desgraciadamente lo ha buscado en el lugar equivocado. Lo ha buscado en los animales, en los changos, y no, definitivamente no. Nuestro eslabón perdido está en el cielo, está en la eternidad, está en Jesucristo el Señor. Dios y el hombre se encontraron allí en Belén y se miraron cara a cara. Al asumir la carne humana, el Padre Dios la preparó, el Espíritu Santo la formó y el Hijo de Dios la recibió. El que tenía un nacimiento eterno en el seno del Padre, tuvo ahora un nacimiento temporal. El que había nacido en Belén vino a nacer en los corazones de los hombres. Porque pensemos, ¿de qué habría servido que hubiera nacido 1000 veces en Belén? A menos que naciera de nuevo en el corazón del hombre, es como, pues, vamos a llegar a la salvación. O sea que tiene que nacer en nosotros, tiene que nacer en nuestro corazón. Por eso nos decía por ahí San Juan, dice, mas a todos los que le recibieron, les dio privilegio de ser hijos de Dios. Evangelio de San Juan, capítulo 1, verso 12. Ahora podemos decir que no necesita el hombre esconderse de Dios, como hizo en otro tiempo Adán, después de haber pecado, que eso nos lo relata el libro del Génesis, ya que Dios puede ser visto a través de la naturaleza humana de Jesucristo el Señor. Al hacerse hombre, Cristo no ganó ninguna nueva perfección, ni tampoco perdió nada de lo que poseía como Dios. Hallábase la omnipotencia de Dios en el movimiento de su brazo, el infinito amor de Dios en los latidos de su corazón humano, y la inconmensurable compasión de Dios hacia los pecadores en el brillo de sus ojos. Esto es la unión hipostática. Dios y hombre en una sola persona. Jesucristo el Señor. Dios ha sido manifestado ahora en la carne. Y aquí a lo que llamamos la encarnación. Toda la serie de atributos divinos de poder, bondad, justicia, amor y belleza se hallaban en Él. Y cuando nuestro divino Salvador obraba y hablaba, Dios en su naturaleza perfecta se manifestaba a los que lo veían y escuchaban sus palabras o bien tocaban su cuerpo. Fíjense, tal como el mismo Señor más tarde le va a decir a Felipe, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Juan 14, 9. Ahora, nadie puede amar una cosa a menos que pueda rodearla con sus brazos, como el padre ama a su hija, como el esposo que abraza a su esposa. Y el cosmos
pues es demasiado grande y abulta demasiado. Pero tan pronto como Dios llegó a ser un niño y fue envuelto en pañales y colocado en un pesebre, entonces la gente pudo decir, este es Emmanuel, este es Dios con nosotros. Por el hecho de descender Él hasta la frágil naturaleza humana y elevar a ésta hasta la incomparable prerrogativa de la unión con Dios mismo. Fue dignificada la naturaleza humana. Tan real era esta unión que, siendo propiamente humanos todos sus actos y palabras, todas sus congojas y lágrimas, todos sus pensamientos y razonamientos, resoluciones y emociones, eran al mismo tiempo los actos y las palabras, las congojas y las lágrimas, los pensamientos y razonamientos, las resoluciones y emociones del eterno Hijo de Dios, Jesucristo el Señor. Lo que los hombres denominan encarnación no es sino la unión de dos naturalezas, la divina y la humana, en una sola persona, que gobierna a una y a otra, unión hipostática. Esto no es difícil de entender, puesto que después de todo, ¿qué es el hombre? Sino un ejemplo claro, a un nivel inconmensurablemente más bajo, de unión de dos sustancias completamente diferentes, una material y otra inmaterial. Una el cuerpo, otra el alma, regidas por una única personalidad humana. ¿Qué existe más distinto entre sí que los poderes y facultades de la carne y el espíritu, procediendo a su unidad que dificulta, habría, sin embargo, en concebir un momento en que el alma y el cuerpo estuvieran unidos en una sola personalidad? Que se hallen de tal manera unidos constituye una experiencia bien clara para cualquier mortal, y creo que todos lo entendemos. Pero, y con todo, es una experiencia que a nadie extraña, porque estamos familiarizados con ella. Dios, que junta el cuerpo y el alma para formar una sola personalidad humana, a pesar de su diferente naturaleza, seguramente podría verificar la unión de un cuerpo y un alma humana con su divinidad bajo la fiscalización de su eterna persona. Y bueno, ese es el gran misterio. Esto es lo que quiere significarse, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, que pues todos los días rezamos en el Ángelus y que se encuentra en el Evangelio de San Juan, capítulo 1, verso 14. Ahora, la persona que asumió la naturaleza humana no fue criada como las demás personas. Su persona fue el Verbo, palabra o logos preexistente desde la eternidad. Por otra parte, su naturaleza humana derivó de la concepción en el seno de la Virgen María, en cuya concepción se fundió de la manera más hermosa el asombro del Espíritu con el humano fiat de la Virgen María. Hágase tu voluntad. O consentimiento, ¿verdad?, de esa gran mujer. Este es el comienzo de una nueva humanidad a partir del material del linaje caído del hombre. El hecho de que la palabra llegara a hacerse carne
no quería decir que en la divina palabra o verbo divino se efectuara algún cambio, no. La palabra de Dios, al extenderse, no abandonó al Padre. Lo que sucedió no fue tanto la conversión de la divinidad en carne, como la incorporación del hombre en la divinidad. El hombre se hizo divino con Jesucristo. Hubo continuidad con la raza caída del hombre mediante la humanidad tomada de María. ¿Sí? Hay discontinuidad debido al hecho de que la persona de Cristo es el Logos preexistente, eterno. De este modo, Cristo llega a ser literalmente el segundo Adán. El hombre por medio del cual la raza humana empieza de nuevo. O sea, con nuestro Señor Jesucristo empezamos, podríamos decir, una nueva raza. La raza de los hijos de Dios. Su enseñanza se basaba en la incorporación de las naturalezas humanas a Él. O sea, el humano se incorpora a Él. Del mismo modo que la naturaleza humana que Él había tomado de María estaba unida al Verbo eterno. Eso es difícil para nosotros entenderlo, ¿no? Pues imagínense llegar a comprender la humildad que implica el hecho de que el Verbo se hiciera carne. Y bueno, podríamos pues poner un ejemplo. Imaginémonos si fuera posible que una persona humana se pudiera despojar de su cuerpo y luego, ya despojado de su cuerpo, ¿verdad?, enviara su alma al cuerpo de una serpiente. Ello sería la causa de una doble humillación. Primero, aceptar las limitaciones de un organismo reptil, sabiendo la gran superioridad de la mente del hombre sobre la mente de la serpiente. Y además, que los colmillos de la serpiente no podrían articular adecuadamente unos pensamientos que nunca tuvo serpiente alguna, imagínense. Ahora, la segunda humillación consistiría en verse obligado, como resultado de este vaciamiento de sí mismo, a vivir en compañía de otras serpientes. Pero bueno, todo esto yo creo que no es nada en comparación con el vaciamiento de Dios por medio del cual Él tomó la forma de hombre y aceptó las limitaciones de la humanidad, tales como pues el hambre, la persecución. Tampoco fue insignificante para la sabiduría de Dios condenarse a sí mismo, pues a convivir, asociarse, podríamos decir, con pobres pecadores, con borrachos, con adúlteros, que pues, qué tan pocas cosas sabemos de esto, ¿no? De la sabiduría de Dios, ¿no? Pero esta humillación que comenzó en Belén, cuando fue concebido de María Virgen, fue solamente la primera humillación, entre muchas otras que se iban a realizar. Y fíjense, esto es muy importante porque esto pasó ¿para qué? Para contrarrestar el orgullo del hombre, hasta la humillación final de la muerte de cruz, que es la humillación más grande que ha existido y que es la muestra más grande del amor de Dios por nosotros, y es a lo que Él nos llama, ¿sí? Si no hubiese habido cruz, no habría existido pesebre. Si no hubiera habido clavos, pues no habría habido paja, ¿sí?
pero no podía enseñar la lección de la cruz como rescate por el pecado, ¿sí? Solamente tomando, ¿verdad?, la cruz, él mismo, ¿no? Porque él nos enseñó con el ejemplo, ¿no? No nos dijo, vayan a la cruz, sino él fue a la cruz. Él nos enseñó. Él tomó su cruz y la llevó hasta la muerte. Por eso en una ocasión nos dijo, no hay amor más grande que aquel que da la vida por los demás. Dios, el Padre, no perdonó a su Hijo. Tanto era el amor que sentía por nosotros, por la humanidad, y este era el secreto que venía envuelto en los pañales. El nombre Jesús, ¿sí? El nombre Jesús era muy corriente entre los judíos. En la forma hebrea originaria sabemos que era Josué. El ángel dijo a José que María iba a parir un hijo, al que darás el nombre de Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Mateo 1:21. La primera indicación de la naturaleza de su misión sobre la tierra no hace mención de su doctrina, ya que la doctrina sería ineficaz a menos que primero hubiera la salvación. Y eso es muy importante. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús nos salvó primero y luego nos adoctrinó, aunque eso a veces tampoco lo hemos entendido. Porque imaginemos, la doctrina por sí sola no nos hubiera servido de nada. Y tenemos muchas experiencias en la historia. Hemos tenido muchas corrientes filosóficas, pues por mencionar algunas, ¿no? El marxismo, el comunismo y otras más, ¿sí? Que al final pues nos han engañado, nos han defraudado, ¿no? Y bueno, la historia ahí está, ¿no? ¿Sí? Ahora, en el caso del Señor Jesús, sabemos que Él, después de salvarnos, ¿verdad? Sí, ya ahora sí nos da ese poder para poder realizar en nuestras vidas su doctrina. La primera indicación de la naturaleza de su misión sobre la tierra, sí, fue esa, ¿no? La de la salvación. Al mismo tiempo, también, ¿verdad?, se le da otro nombre, el de Emmanuel. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y será llamado Emmanuel, que traducido quiere decir Dios con nosotros. Por eso hoy, ¿verdad?, decimos el Dios de los altares, ¿no? El Dios de los sagrarios, porque Dios está con nosotros. Dios está en medio de su pueblo. Se hace realidad, ¿verdad?, la profecía de Isaías. Este nombre fue tomado de la profecía de Isaías y aseguraba algo además de la divina presencia junto con el nombre Jesús. Significaba una divina presencia que libera y salva. El ángel también dijo a María, y he aquí que concebirás en tu seno y darás a luz un hijo, y le darás el nombre de Jesús. Él será grande y será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob eternamente, y su reino no tendrá fin. Lucas 1, 31, 33. Este título de Hijo del Altísimo es el mismo que dio al Redentor el mal espíritu que tenía obseso al joven de Gerasa. De este modo, aquel demonio confesó que Jesucristo era lo mismo que el ángel no caído, ¿sí?, que se había anunciado que sería. Y le dice, ¿no? ¿Qué quieres de mí, Jesús,
Hijo del Dios Altísimo. Marcos 5:7. La salvación que se promete con el nombre Jesús no es una salvación social, sino más bien espiritual. No habría de salvar necesariamente a la gente de la pobreza, sino del pecado. Destruir el pecado es arrancar las raíces de la pobreza. El nombre Jesús evocó para los judíos el recuerdo de aquel gran caudillo que los llevó a la tierra prometida. El hecho de que Jesús estuviera prefigurado por Josué indica que poseía las cualidades militares necesarias para la victoria final sobre el mal. Victoria que provendría de la aceptación gozosa del sufrimiento, del valor inquebrantable, de la resolución de la voluntad y de la firme devoción al mandato del Padre. Obediencia. El pueblo judío, esclavizado bajo el yugo romano, anhelaba la liberación. De ahí que presintiera que todo cumplimiento profético de Josué tendría algo que ver con la política. Más tarde la gente le preguntaría al Señor: oyes, ¿cuándo vas a liberarnos del poder del César? Pero aquí, en el mismo comienzo de su vida, el divino soldado afirmaba por medio de un ángel que habría que vencer a un enemigo mayor que el César. ¿Sí? De momento tenían que dar al César las cosas que fuesen del César. Den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, nos dijo en su momento. Ya que la misión del Señor era librarnos de una tiranía más grande que la del César, ¿no? Que es la tiranía del pecado, la tiranía de Satán. Durante toda su vida, el pueblo continuaría materializando el concepto de salvación, creyendo que la liberación había de interpretarse solamente en términos de política. Qué equivocaciones tan grandes. Pero bueno, el nombre de Jesús o Salvador no le fue dado después de haber obrado la salvación, sino en el preciso instante en que fue concebido en las entrañas de su madre. ¿Sí? Por eso decíamos que Él primero nos salvó. El fundamento de su salvación se hallaba en la eternidad y no en el tiempo. Por eso a veces no lo entendemos. Fíjense. Primogénito. Y alumbró a su hijo primogénito. El término primogénito no quería decir que Nuestra Señora hubiera de dar a luz otros hijos según la carne. Existía siempre un lugar de honor asignado por la ley al primogénito, aun cuando no vinieran otros hijos después. Es posible que Lucas empleara este término con vistas al relato que va a hacer más adelante acerca de la Santísima Virgen, al presentar a su hijo en el templo como el hijo primogénito. Los otros hermanos de nuestro Señor mencionados por el evangelista Lucas, sabemos que no eran hijos de María, eran pues a lo mejor medios hermanos, parientes de José, o no sé, ¿verdad? Primos, parientes de él, a lo mejor, ¿no? María no tuvo ningún otro hijo, según la carne, pero primogénito podía significar la relación de Nuestra Señora con respecto a otros hijos que podría tener según el Espíritu. En tal sentido, su divino Hijo llamó a Juan hijo de ella al pie de la cruz. Espiritualmente podemos decir que Juan fue su segundo hijo. Posteriormente San Pablo usó el término primogénito en el tiempo de trazar un paralelo con la generación eterna de nuestro Señor como el unigénito del Padre. Fue únicamente a su divino Hijo a quien dijo Dios:
pues a cuál de los ángeles dijo jamás, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Y otra vez, yo seré su padre y él será mi hijo. Y cuando vuelve a traer esto, ¿verdad?, del primogénito al mundo, dice, y adórenle todos los ángeles de Dios. Hebreos 1, 5, 6. Ahora, veamos el árbol genealógico de nuestro Señor Jesucristo. Aunque su naturaleza divina procedía de la eternidad, su naturaleza humana tenía una base judía. La sangre que corría por sus venas era de la casa real de David, por medio de su madre, que aunque pobre, pertenecía al linaje de aquel gran rey. Sus contemporáneos le llamaron el hijo de David. El pueblo jamás habría consentido mirar como Mesías a ningún pretendiente que no cumpliera este requisito indispensable. Ni tampoco nuestro Señor desmintió nunca su origen davídico. Únicamente afirmó que su filiación davídica no explicaba las relaciones con que se hallaba unido al Padre en su persona divina. Las primeras palabras del Evangelio de Mateo sugieren la generación de nuestro Señor. El Antiguo Testamento empieza con la generación o génesis del cielo y de la tierra por medio de Dios, el cual creó todas las cosas. El Nuevo Testamento tuvo otra clase de génesis, en el sentido en que describe la creación nueva de todas las cosas. La genealogía que se da en dicho libro implica que Cristo era un segundo hombre y no simplemente uno de entre tantos que habían surgido de Adán. Lucas, que dirigía su evangelio a los gentiles, remontó los ascendientes de nuestro Señor hasta el primer hombre, Adán. Pero Mateo, que dirigía su evangelio a los judíos, lo presentó como el hijo de David e hijo de Abraham. La diferencia entre la genealogía que presenta Jesús y la que presenta Mateo es debida al hecho de que Lucas, al escribir a los gentiles, ponía cuidado en dar la ascendencia natural, mientras que Mateo, al escribir a los judíos, puso claro empeño en demostrar a los judíos que nuestro Señor era el heredero del reino de David. A Lucas le interesa el Hijo del Hombre, a Mateo el Rey de Israel. De ahí que Mateo empiece así su evangelio: genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Mateo 1:1. Mateo nos presenta las generaciones que van desde Abraham hasta nuestro Señor como si hubieran pasado a través de 3 ciclos. Genealogía completa. Se mencionan 14 desde Abraham hasta David. 14 generaciones desde David hasta el cautiverio de Babilonia y 14 generaciones desde el cautiverio de Babilonia hasta nuestro Señor. La genealogía desborda el fondo judío para incluir a unos pocos no judíos, y esto debió de haber alguna muy buena razón para ello, como debió de haberla para incluir a otros que no tenían la mejor reputación. Una de estas personas, por ejemplo, fue la ramera Rahab, y otra fue Ruth, que era extranjera, aunque admitida en la nación israelita, pues Ruth sabemos que era moabita. Un tercer antepasado de mala fama fue la pecadora Betsabé, cuyo pecado con David arrojó oprobio sobre la línea de descendencia real. Algunos se han preguntado por qué había de haber tales manchas en el escudo de armas como Betsabé, cuya pureza femenina fue mancillada, o Ruth, que aunque moralmente era una buena mujer,
fue un elemento que introdujo sangre extranjera en la descendencia. Posiblemente fue debido a que se quería indicar la relación de Cristo con respecto a los mancillados y a los pecadores, a las prostitutas e incluso a los gentiles, los cuales fueron incluidos en su mensaje y en su redención. En algunas traducciones de la Escritura, la palabra que se emplea para describir la genealogía es la palabra engendró. Por ejemplo, Abraham engendró a Isaac, Isaac engendró a Jacob. En otras traducciones hallamos la expresión fue padre de. Por ejemplo, Jeconías fue padre de Salatiel. Una u otra manera de traducir es lo de menos. Lo que sí llama la atención es que esta monótona expresión se usa a lo largo de 41 generaciones, pero se omite al llegar a la generación 42. ¿Por qué? Debido al nacimiento virginal de Jesús. Y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, que es llamado el Cristo. Mateo 1:16. Mateo, al trazar la genealogía, sabía que nuestro Señor no era hijo de José, ¿sí? O sea que no tenía padre. Por eso en el tema anterior, hace 2 temas, no recuerdo muy bien, decíamos que el que se creó sin madre en el cielo, nació sin padre aquí en la tierra. Bueno, de ahí que desde las primeras páginas del Evangelio se presenta a nuestro Señor relacionado con la raza que no obstante no lo produjo enteramente, pero que sí llegó a formar parte de esta raza, pues era evidente, ¿sí? Sin embargo, pues era distinto de ella. Si había una sugerencia al nacimiento virginal en la genealogía de Mateo, también la habría en la genealogía de Lucas. En Mateo no se dice que José hubiera engendrado a nuestro Señor, y en Lucas se llama a nuestro Señor hijo, según se creía, de José. Lucas 3:23, ahí lo pueden checar. Quería decir con estas palabras que corrientemente se suponía que nuestro Señor era hijo de José. Combinando las 2 genealogías en Mateo, nuestro Señor es hijo de David y de Abraham, ¿sí? Y en Lucas es el hijo de Adán y es también la simiente de la mujer que Dios prometió habría de aplastar la cabeza de la serpiente. Personas inmorales son convertidas mediante la providencia de Dios en los instrumentos de su divina política. Por ejemplo, así David, que asesinó a Urías, es sin embargo el canal por el cual la sangre de Abraham fluye hasta la sangre de María. ¿Había pecadores en su árbol genealógico? Pues sí. Y él, refiriéndonos a nuestro Señor Jesucristo, parecería el más grande pecador de todos cuando pendiera del árbol genealógico de la cruz. ¿Sí? Este es un árbol genealógico también. Haciendo a los hombres hijos adoptivos del Padre Celestial. Jesucristo se hace uno con los pecadores sin ser pecador. ¿Para qué? Para salvarnos. Jesucristo el Señor, siendo infinitamente rico, se hace pobre para enriquecernos con su pobreza y de esta manera llevarnos al cielo. Porque sabemos que Él es el camino, la verdad y la vida. Solamente se llega al Padre a través de Él. No hay otro camino. No hay salvación. A veces es un poquito escabroso decir esto, pero esa es la realidad. Fuera de Jesucristo, de acuerdo al Evangelio, no hay salvación.
Claro, la misericordia de Dios es infinita. ¿Sí? Pues que Dios nos ayude, que Dios nos bendiga, que Dios nos dé esa capacidad de aprovechar todo aquello que Jesucristo el Señor nos ha dejado, créanme, en bandeja de plata, de veras. Hoy está al alcance de todos. No se salva quien no quiera. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Adorado sea el Santísimo Sacramento del altar, por siempre sea bendito y adorado. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.